vamos a tener una reunión de equipo para ver cómo hacemos para vender más. Y de repente te encontrás teniendo una conversación de qué es lo que pasa que hace que vendemos menos. ¿Está permeable el diálogo en esa empresa? Los líderes de esa empresa fomentan el diálogo, la apertura, la discusión sana, el intercambio de ideas, por más que sean contrapuestas. Si nosotros no empezamos a cambiar la idea de entender qué es una empresa, o qué es esta empresa, o qué significa esta empresa, o cómo la queremos manejar, y cómo hacemos para suceder en la toma de decisiones, cómo distribuimos el trabajo, recién ahí podemos trabajar en la estructura. Y esto es algo que practicamos mucho, llevamos mucho a la práctica en los equipos, en las empresas, que es que la gente, los participantes del equipo, estén al tanto de la información sensible, con las confidencialidades del caso, ¿no? Una de las cosas que más desmotiva a los equipos es no estar al tanto de lo que pasa y hacia dónde va el proyecto. Clic en el coco, ideas que transforman a unstra szybieńczyka Boszana. Seguramente has estado en una reunión muy temprano, por la mañana, tipo 8:30, por Zoom, o a veces presencial, lo cual es un poco más incómodo, y se abre la reunión y parece que todos están con la almohada pegada a la cara, o si es por Zoom, como que la pantalla, por ahí la cámara está apagada, ¿no? Y se abre lugar para traer temas y nadie habla, nadie propone, es como que se huele una falta de presencia, ¿no? Como que no hay entusiasmo de estar ahí. Como que las personas que están en esa reunión preferirían estar en cualquier otro lugar antes de estar en esa reunión, en ese lugar o en ese Zoom. Y ese es el emergente que podemos frecuentemente mirar y observar de lo que normalmente se llama desmotivación, ¿no? Si vamos un poco más allá, el equipo no está comprometido, el equipo no está motivado, el equipo está bajo de energía, ¿sí? Y ese es el tema que vamos a explorar hoy. Espero que esto que te compartía recién más o menos vaya trayéndote o conectando con esas situaciones que en algún momento, si liderás o estás a cargo de un equipo, te has topado con esa situación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es explorar un poco el tema y obviamente traerte herramientas para que puedas transformar esas situaciones. Para eso estoy como siempre con Edu y con Diego. ¿Cómo están? Va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo están motivados para hoy? Pum para arriba. Porque capaz que la gente miraba nuestra cara, ¿viste? Y veía, ¿y cómo están ustedes ahora? ¿no? Claro. Básicamente. Sí. No, te estábamos escuchando con atención. Dirían. Lo mismo que dirían los de la videollamada. No, estamos concentrados. Estamos escuchándote muy atentamente. Claro. Bueno, ¿cómo se ven ahí? ¿A qué les recuerda? Bueno, la verdad que es un tema interesante el que traes, motivación de equipos, es algo que se ve cotidianamente en el ejercicio, cuando tratamos, ¿no?, con líderes, con gente que tiene a cargo, un tema recurrente es este, ¿no? Cómo encontrar un equipo motivado, porque ahí es lo que vemos, ¿no?, lo que se ve. Vos preguntás, hablas de productividad, hablas de cómo se están llevando adelante las tareas, etcétera, y lo que se ve, esa la punta del iceberg, podemos decir, es un equipo desmotivado. Ahora bien, ¿qué vemos ahí? ¿Cómo empezamos a intervenir con estas situaciones donde podemos ver un equipo que a simple vista está desmotivado? Ejemplos tenemos un montón, pero lo hablamos cotidianamente. Con Edu estuvimos hablando al respecto de cosas que ve él en su empresa, yo en el ejercicio de la profesión, con gente que me consulta. Sí, se da la dinámica en la cual vos ves, por ejemplo, que tenés un equipo de laburo que tiene recursos, que tiene de alguna manera lo que hay que tener para construir y consolidar los resultados y que de alguna manera le falta entusiasmo, ¿no? Y a veces nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿cómo generamos esa motivación o cómo puedo hacer para unir el rompecabezas? ¿Viste? Tenemos todas las piezas, las tenemos todas ordenadas, sin embargo falta algo para que ese rompecabezas se complete. Les propongo algo. Les propongo poner un poco más de precisión en este tema para que la gente se dé cuenta. Primero vamos con indicadores, ¿no? ¿Qué cosa observamos que nos dan, pueden ser obviamente síntomas de que el equipo está desmotivado?
Bien, por ejemplo, yo Sí, traigo ahí va. algunos, ¿no? Reuniones de equipo, se plantea un tema, ¿sí? Y no hay una conversación entre las partes, ¿no? O sea, está el que propone el tema y están los que escuchan, pero no hay una interacción, no hay una ida y vuelta en eso, no hay de alguna manera, un buscarle la vuelta a la cosa, ¿no? Claro. Ahí hay como, bueno, alguien expone, los demás escuchan y cumplimos todos. Son equipos que cumplen con lo que hay que hacer, pero no hay una milla extra, digamos, no hay una vuelta para hacerlo mejor, ¿no? Sí. Por otra parte, suele suceder que, por ejemplo, cuando nos va bien somos todos amigos del campeón, ¿no? Y ahí nos entusiasmamos todos, pero en los indicadores, como decís vos, por ejemplo, puede ser en un equipo de ventas, cuando las ventas no dan. Bueno, fíjate cómo cuando las ventas dan, el equipo está mucho más proactivo y mucho más arrollador, muchas veces, que cuando las ventas no dan, que es cuando necesitas poner esa cuota extra, pero sin embargo la desmotivación hace que las mismas personas que fueron efectivas y lograron resultados antes, ahora de golpe se apagaron. ¿Y entonces qué? Complemento a lo que dice Edu, por ahí otro ejemplo pasa en esto de las reuniones, ¿no? Lo que yo veo, vos llamás a una reunión, propones el tema como líder de equipo, se propone y efectivamente se lleva adelante, pero no hay un compromiso real, es decir, se cumple con lo justo. Vos pasás el temario, ¿no? Por ejemplo, yo en las reuniones que hago de briefing, yo hago reuniones de briefing 2 veces por semana con el equipo. Y a veces me pasa que paso el temario previo a cada una de las reuniones de lo que vamos a tocar, ya están estructuradas, tienen una estructura cada una de las reuniones, cuánto se expone, qué vamos a exponer, etcétera, y lo que ves es que el equipo no te está devolviendo el valor agregado, como dice Edu, la milla extra. Cumplen con lo justo, es decir, te pasan, vos pedís que yo, en mi caso son los juicios, decir, bueno, ¿en qué estado está el proceso? ¿Cuántos clientes? Esos números están, pero como que es acotado, ¿sí? Se toma realmente eso. Entonces, Como lo justo y necesario. Lo justo. Entonces, no sé si es falta de motivación, pero sí esto que tomo lo que dice Edu, como dicen los colombianos, la milla extra, ¿no? No ves una milla extra. Entonces, indagando, y eso es lo que ves. Vos ves un equipo que está cumpliendo, cumple, pero con lo justo, en mi caso particular. Claro, y también el hecho de a veces ni siquiera pasa por cumplir, ¿no? Fíjate como un indicador sumamente interesante a analizar es cómo el propósito de la conversación de equipo se desvía. Vamos a tener una reunión de equipo para ver cómo hacemos para vender más. Y de repente te encontrás teniendo una conversación de qué es lo que pasa que hace que vendemos menos. Claro. Cómo la conversación pasa a ser la inversa. La justificación real y válida, no lo estoy invalidando, digo, de por qué no logramos lo que no logramos, en lugar de conversar de qué se requiere hacer o aprender o mejorar para justamente dar vuelta al partido. Claro, el foco está en dar vuelta, orbitar la limitación y el obstáculo en vez del recurso y la posibilidad, ¿no? Es una cosa así. Exactamente. Entonces estos son todos indicadores que de alguna manera suceden y es transversal para todos los equipos. A mí me pasa mucho con mis hermanos, con mi hermano y con papá, que yo soy el más criticón, ¿no? Como el más rompebolas, el que se queja y el que, ¿viste? ¿En serio? A veces sí. No se Aunque nota. usted no lo crea. No se nota. Entonces, el otro día me di cuenta que digo, ok, mis puntos son válidos, tengo de alguna manera fundadas las opiniones que estoy trayendo, pero estas opiniones que estoy trayendo no resuelven el problema. Claro. ¿Entendés? Entonces eso, si yo lo traigo de esta manera, lejos de generar traer una solución, estoy solamente mostrando el problema, no resuelve nada. Sí. Lo mismo la vez pasada hablaba con las chicas en la oficina, que muchas veces en la vorágine del día traen preguntas para resolver, ¿no? Dudas que tienen, y a veces es cansador, no el hecho de no es molesto contestar la pregunta, es cansador el hecho de la recurrencia en las preguntas. Entonces es bueno, eso también genera desmotivación. Si la persona no siente la libertad o las competencias o las herramientas para poder resolver y tiene que estar todo el tiempo preguntando, eso también lo desmotiva a desarrollar su tarea. Entonces el otro día dándome cuenta de esto, dije, ok, vamos a hacer un juego, hagamos un juego. Entonces a partir de ahora, para jugar,
¿sí? Y aprender, porque son gente que acá, o sea, empezó hace poco, entonces de alguna manera está en su proceso de inducción y aprendizaje. Les dije, bueno, a partir de ahora no pueden venirme con preguntas si no me traen también una solución. Ujú. Y después debatamos la solución. Sí, se Veamos cocrea, si, claro, se si cocrea. funciona esa, si yo te propongo otra, si de alguna manera construimos, porque la idea es generar independencia. Si no, siempre terminan siendo esclavas de la dependencia Sí, de que sí. yo le responda a la pregunta y bueno, y no terminan de poder resolver. Entonces, también eso hace a la motivación del equipo, ¿no? A cómo generarles autonomía, poder de decisión y a partir de ahí construir lo que queremos. Sí, otro indicador que yo observo mucho es cuando no hay una gestión del conflicto sana, ¿no? Podemos ver o que no hay conflicto, porque la gente no habla, ya está, es como que hay una especie de estado de ánimo de resignación. Entonces, ¿para qué voy a plantear un punto de mejora en esto? ¿Para qué voy a plantear un contrapunto si total ya da lo mismo? O hay una alta conflictividad porque se empieza a jugar otra cosa, más la supervivencia que la productividad, la efectividad, ¿no? Entonces, son cosas para tener en cuenta. Si veo que hay alto nivel de conflictividad, puede que sea también por desconexión con el motivo, con la motivación, o si veo demasiada calma, o sea que no, en este equipo no hay discusión, en este equipo nunca hay un contrapunto. Bueno, ojo, porque también puede ser que tenga que ver con que el equipo está operando casi en automático, ¿no? Ahí vos sabés que esto que traes me viene a la cabeza. Bueno, ustedes saben, pero le cuento, yo estoy haciendo una formación en coaching organizacional y ejecutivo de Fred Kaufman. Y Kaufman, cuando pasa este tipo de cuestiones, le llama la cultura empresarial. Cuando vos decís, en la empresa no hay conversaciones abiertas de todo tipo. Él habla de una empresa sana cuando dentro de la cultura está permitido el debate y todo tipo de diálogo. Sea el diálogo o la conversación difícil que llama él, o inclusive esto, ¿no? Cualquier reclamo, cualquier cuestión operativa. Me vino a la mente esto que decías, ¿no? Cuando no hay conversación dentro de la empresa, de ningún tipo, ni conflicto. O sea, vos lo que ves es una empresa que en teoría está tranquila. Eso también es llamativo, ¿no? Hay que, a mi juicio, trayendo esto que dice Kaufman, ver desde el liderazgo, desde arriba, cómo esa cultura empresarial sirve. ¿Está permeable el diálogo en esa empresa? Los líderes de esa empresa fomentan el diálogo, la apertura, la discusión sana, el intercambio de ideas, por más que sean contrapuestas. Eso hace a una empresa sana, ¿no? La posibilidad de que toda la estructura empresarial pueda tener comunicación bilateral, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, ahí me parece que nosotros como líderes tenemos que analizar un poco esto, ¿no? ¿Cuál es la cultura que hay en esa empresa? ¿Cómo se promueve o no el diálogo? Porque es preocupante que en un equipo de trabajo donde interactúan un montón de gente no haya diálogo. De ningún tipo, ni conflictivo ni posibilitante. Entonces, ahí analicemos eso. Entonces, la invitación es donde, si en tu equipo de trabajo no hay diálogo, bueno, revisemos un poco qué estamos fomentando como líderes. Si vos estás liderando este equipo y tu equipo no te está trayendo inquietudes, no te está trayendo cosas a resolver, bueno, hay que ver cuán permeable estás para recibir ese tipo de cuestiones. Así que la revisación es ahí, para mí, ¿no? Ver qué tipo de cultura estamos implementando en esta organización. Hay algo que es interesante porque normalmente los equipos no se desconectan del entusiasmo porque no quieren trabajar, sino porque no creen que valga la pena. ¿Sí? Entonces, ahí es donde necesitamos, bueno, justamente generar procesos de exploración, de aprendizaje, de toma de conciencia y de cambio en la cultura organizacional, lo que estaba diciendo vos, que es como la mente de la empresa o la mente del equipo, ¿no? Tal cual, porque vos sabés que hablamos fuertemente de lo que es la motivación, ¿no? Y preguntarnos previamente, antes de en cualquier organización, antes de ingresar, ¿qué entendemos nosotros como líderes como motivación? Porque a veces el emergente, esto que vemos, la punta del iceberg, es un equipo que no dialoga, que está perfecto. ¿Qué es la motivación? Voy a ser insistente con Kaufman porque me parece en esto el tipo es muy crack para mí en lo que es organizacional. Y él dice que la desmotivación es cuando el equipo no encuentra algo superior, algo que sea un servicio superior, no solo el trabajo, pues si nosotros entendemos que trabajar es desempeñar una tarea, un horario o lo que sea, hay algo más allá. Cuando el equipo no encuentra motivación es porque no tiene
dice él, no tiene algo que lo conecte con algo superior, como el servir, por ejemplo. Nosotros, como líderes, necesitamos que nuestro equipo entienda que es algo más allá de su trabajo. Digamos, su trabajo no es su trabajo, sino para qué hace lo que hace. Ese es el trabajo que nosotros, cuando lideramos equipos, necesitamos fomentar en el trabajador. Es decir, ok, ¿tu trabajo qué es? Vos haces esto, en el caso de Eduardo, ¿no? ¿Qué haces? Vendés este tipo de... Pero hay algo más allá, es conectar con la posibilidad que hay más allá de ese producto que están vendiendo. Entonces, de esa manera podemos ver y trabajar en la motivación del equipo, al menos visto desde esta óptica, ¿no? Es que cuando el integrante del equipo siente vulnerado su dignidad o su expectativa o un acuerdo o una promesa que le hicieron, deja de mirar a la empresa como lo importante, deja de mirar el proyecto para mirarse a sí mismo y sobrevivir. Entonces ahí Bueno, ese podría ser otro indicador. Claro, exactamente. Y me viene una anécdota que es buenísima. Me contactan para dar una clase o un taller en una concesionaria que vendía camiones de una marca importada en toda Argentina. Era la concesionaria que más ventas generaba en el país. O sea, y según contaba el líder, que era también al mismo tiempo el dueño de la concesionaria, el equipo era un avión. O sea, vendían un montón, siempre salían primero, ganaban premios dentro de lo que era la marca, por eso. Pero estaba desmotivado. Vendían menos, había cosas que por ahí no funcionaban, conflictos, cosas que antes no pasaban. Entonces, una de las preguntas, me gusta tener, obviamente, una reunión y hacer preguntas para ver qué onda. Y una de las primeras preguntas fue, bueno, ¿a partir de cuándo fue esto? ¿Qué pasó? No pasó nada. No pasó nada, todo viene más o menos igual. Hicimos, más, contratamos a que es un speaker muy, muy, muy importante, no voy a dar el nombre por asuntos obvios, que nos dio una clase de motivación y estuvo buenísima, pero a partir de eso se desmotivaron más todavía. Bueno, puede pasar. Entonces, le voy a preguntar, pero ¿no hay algo que haya pasado, que haya cambiado un poco el status quo en ese sistema? No. Bueno, terminó ahí el Zoom y después me escribe la secretaria y me dice, Martín, hay algo que no se nos escapó en la reunión. ¿Qué? Se nos escapó que, entre uno de los vendedores y nuestra encargada de recursos humanos se formó una pareja. Ok, algo pasó entonces. No es que no me ha pasado nada. Y la conversación del resto del equipo es que hay cierto favoritismo para este vendedor y se dice que esta persona, su pareja ahora, le pasa información muy valiosa, privilegiada, y entonces por eso está teniendo más venta que todos los demás. Cuando antes era así, antes también tenía más ventas que los demás. No, era buen vendedor, pero no tenía esos números. Claro. Opa. Y te quiero decir algo más. Cuando contratamos a este speaker, esto era para el equipo de ventas nada más. Pero la encargada de recursos humanos sumó a 2 o 3 personas más que no son de venta. Y es más, fueron 2 o 3 vendedores nuevos que quedaron fuera del meeting. Uh-huh. Entonces pasaron cosas. No es que un equipo que viene vendiendo y viene ganando todo se desmotiva porque sí. Ahí hay promesas que no se cumplen, tema con la jerarquía, la responsabilidad, la pertenencia, la inclusión, la no inclusión. Hay un montón de cosas que ocurren y que tienen que ver con cómo se gestiona el equipo y las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta fue más o menos, ok, acá no va a solucionarse esto con una charla. Acá necesitas hacer un proceso completo de coaching para rever un montón de cosas y todos requieren participar, inclusive el dueño. Obviamente que no gustó y no me contrataron.
Pero esto es muy, muy normal. Y para mí es importante. Si vos vas a traer a la mesa el problema, tenés que bancarte la solución. Bien. Si no, no hay forma. Es importante porque esto me trae una cosa chiquita. Me trae a la reflexión esto, ¿no? Como el equipo está desmotivado, entonces nosotros tenemos que hacer algo para meterle motivación de afuera hacia adentro, ¿no? Como si la motivación fuese algo que está ahí y vos lo tomás. Pero vos sabés que la motivación no se compra, chicos. O sea, no hay forma. No es como, es como el amor, ¿no? Vos no podés comprar amor. La motivación o la generás. Y el mejor ejemplo es desde el liderazgo, ¿no? Porque tiene que haber una estructura que responda a esa motivación del equipo. Esta incongruencia que vos traes, es buenísimo el ejemplo que vos traes. ¿Por qué? Porque podés ser la mejor empresa del mundo, podés tener, pero si no hay congruencia desde lo que vos hacés al equipo, obviamente que el equipo se resiente. Y acá vas a tener un emergente donde vas a empezar, en este indicador que eran las ventas, efectivamente que va a bajar las ventas. ¿Por qué? Porque la identidad del equipo se vio vulnerada. Entonces, desde el liderazgo de empresa, quien lidera, sea el dueño, el CEO o el gerente general, ahí hay una incongruencia gravísima donde vos ves que el equipo se resiente y el equipo obviamente que al estar resentido empieza a trabajar de otra manera y es inconsciente. Es inconsciente y esa compensación que había donde funcionaba, hay que introducirse más en este historial de empresa, etcétera. Pero lo que se ve es eso, es la afectación del normal funcionamiento de la empresa. Y el equipo, que es el más sensible, el de venta justamente, obviamente empieza a rendir menos. Y acá vamos ya entrando al terreno de lo profundo, ¿no? Porque mostramos los observables y ahora vamos a esta parte que nos gusta, la zona oculta, ¿no? ¿Qué hay debajo del iceberg? Claro, porque ahí fíjate que las ventas, no, las ventas son solamente un indicador, es una muestra, digamos. Es la foto de lo que pasa. Ahora, el video te dice otra cosa. Fíjate cómo empezamos a buscar explicaciones, ¿no? Como la baja en la venta es el fenómeno, ¿no? Antes vendía 10, ahora vendo 8. Bien. Después 7. Bien, ese es el fenómeno, es lo que sucede. Claro. Ahora, ¿cuál es la explicación que le buscamos al fenómeno? Y ahí es donde entramos, donde entran las empresas a buscar de alguna manera sus conversaciones, ¿no? El equipo está desmotivado. Ok, puede ser, no digo que no. Y ahí entramos nosotros a trabajar con las empresas para ver qué es lo que no se ve, ¿no? ¿Por qué el equipo está desmotivado? ¿Qué es lo que sucede? Porque algunos te van a decir, sí, es una cuestión de plata, es dinero, ¿sí? Hay que darle más comisiones, más plata, o hay que darle más beneficios, salario emocional. Y capaz que no tiene que ver ni con una cosa ni con la otra. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? ¿No? Lo que pasa es más fácil hablar en las empresas, es más fácil hablar de desmotivación que de resentimiento, por ejemplo. ¿No? Y porque ahí en el resentimiento también hay una exposición. Si yo digo estoy resentido, digamos, estoy exponiendo parte de eso que me hace vulnerable, ¿no? De esa expectativa que puse y no se cumplió, ¿no? O lo que puse de mí en un acuerdo que se rompió. Entonces, es más complejo hablar de ese tipo de estados de ánimo o emocionalidades. Pero es fundamental abrir esas conversaciones, porque si no es el elefante rosa en la sala, ¿no? Claro, y vos fíjate justamente eso, porque mientras te escucho, lo escucho a Edu, hay algo que realmente acá el que lidera este tipo de equipos es la responsabilidad más grande de decir, ok, voy a hacer hincapié en la cultura. ¿Qué cultura genero? Porque si vos no podés en este equipo de ventas poder abrir conversaciones para poder ver qué está pasando, efectivamente lo que se va a ver es la desmotivación. Pero si desde el líder no hay una congruencia hacia abajo, no genera una cultura del diálogo, una cultura de igualdad entre iguales, ¿no? También esto de decir, cada uno cumple una función y esa función está respetada, va a ser muy complejo que ese equipo vuelva a motivarse. Sí, y también hay que ver, las culturas son distintas, ahí yo en parte de acuerdo con vos, en parte no. Cada empresa tiene su forma, hay empresas más horizontales, ¿sí? La paridad es más cercana, hay empresas que son más verticales. Ahora, no importa, lo importante es que seas coherente con eso, digamos, ¿no? El que es vertical es así, y bueno, hay gente que se sumará a ese proyecto y gente que no. Ahora, el punto es el siguiente. Tenemos que empezar a explorar más allá de lo que vemos. Por ejemplo, te cuento un ejemplo ahora sí nuestro,
como para compartir un poco el punto de acuerdo que tengo con lo que estás diciendo. Nosotros hace 2 años dijimos, ok, esta empresa hay que ordenarla. ¿Y qué hicimos? Agarramos, contratamos a una consultora y dijimos, bien, hay que empezar a profesionalizarnos. Entonces vamos a empezar a trabajar por, no sé, objetivos, el desarrollo de los puestos de trabajo, de bla, 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 bla. Bueno, avanzó, se hicieron un par de cosas, funcionó algunas, otras no, qué sé yo, la consultora terminó yéndose. Terminamos cerrando el capítulo de la consultora. Ahora, cuando hacemos el análisis y miramos todo, nos damos cuenta que lo que faltaba no solamente era la consultora era la consecuencia, pero si nosotros desde lo que sería la dirección, por decirlo de alguna manera, no nos ponemos a entender la empresa distinto, evidentemente no va a suceder nada distinto. Si nosotros no empezamos a cambiar la idea de entender qué es una empresa, o qué es esta empresa, o qué significa esta empresa, o cómo la queremos manejar, y cómo hacemos para suceder en la toma de decisiones, cómo distribuimos el trabajo, cómo interpretamos el trabajo de cada uno, y a partir de ahí definimos, ¿sí?, en base a eso, la proyección de la empresa de acá a 5 años. Recién ahí podemos trabajar en la estructura. Si lo hacemos como lo hicimos antes, bueno, empezamos a trabajar en la estructura, pero si no está sólida lo otro, se cae. Entonces, ahí hay que empezar a revisar, por ejemplo, en este territorio oculto de lo que no se ve, qué es lo que pasa por lo cual los equipos están desmotivados. En el caso del ejemplo que trajiste vos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Bueno, evidentemente, ¿era falta de liderazgo o qué era? ¿Entendés? ¿Cómo se relaciona esto del tráfico de información privilegiada de un punto a otro? ¿Cómo permitimos que eso pase? Y a partir de ahí empezar a revisar cuáles pueden ser los causales que no se ven. En el fondo, el gran driver de la motivación es el reconocimiento. No es que te vean y que valoren lo que haces. Algunas personas valoran más una charla, un tiempo de calidad, otras personas valoran más por ahí algún beneficio. Otras personas valoran más la empatía o que le reconozcan lo que está haciendo, es decir, la solución que aportan. O sea, cada uno tiene su forma de sentirse reconocido. No todos tenemos el mismo lenguaje del amor, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, eso también es algo para tener en cuenta en los líder coach, ¿no? Digo, en los líderes que no solamente dicen que hay que hacer, sino que exploran posibilidades, miran más allá, prestan atención al estado de ánimo del equipo, a las conversaciones que no se abren, a los acuerdos que no se cumplieron, a por ahí el desorden en cuanto a las posiciones, a los roles, a las jerarquías, porque son todas cosas que tienen que ver con el sistema, y un equipo o una empresa es un sistema, y es interesante verlo de esta manera, que es, a veces cuando hablamos de sistema lo llevamos a algo muy complejo, pero a mí me resulta muy, muy fácil esta metáfora de la torta, ¿no? El emergente, lo que aparece como problema es una torta, ¿sí? Y un sistema básicamente es un conjunto de elementos donde nosotros generamos un input y hay un output que sale de ese sistema. Entonces, si yo pongo un determinado tipo de input, va a salir un determinado tipo y calidad de output, ¿no? Entonces, si nosotros miramos a lo que pasa, a ese problema, a ese conflicto, a ese emergente, como la torta, y nos consideramos, tenemos una mirada sistémica, vamos a decir, ok, nosotros somos todos los condimentos de esa torta, ¿no? La torta, ¿cómo es? Tiene esta forma, tiene este gusto, tiene este peso, tiene estas dimensiones. Y entonces, como no hay ningún elemento del sistema que no forme parte y no tenga una partecita en ese output, necesitamos ver cuál es mi parte. Yo cómo colaboro a que esta torta sea de esta manera. O sea, lo que aparece ahora como torta es la desmotivación. ¿De qué manera? Yo colaboro o pongo mi grano de arena para que haya motivación. Entonces, de esa manera esta mirada nos permite tomar responsabilidad sin tanto miedo a la culpa, porque viste que a veces responsabilidad y culpa como que están media colapsadas,
Pero es interesante esto. Sí, ¿De qué bueno. manera yo soy fuente de lo que está ocurriendo? Sí, que no quiere decir que sea el culpable. ¿Sí? Ujú. ¿De qué manera puede intervenir? ¿Sí? También entender que, como hablábamos en el capítulo pasado, ¿no? Son 3 generaciones muchas veces en la misma empresa, y atado a esto que decís vos, el reconocimiento para un tipo de 60 años no es lo mismo que para un pibe de 22, que para uno de 35, 40 o 50. Entonces en eso también tener en cuenta cuáles son las diferencias generacionales, y a partir de ahí empezar a revisar, ¿no? Tengamos en cuenta que la motivación es un valor autoevidente. Ujú. No es algo que está afuera, es algo que digamos, vos lo autopercibís y por eso de alguna manera lo evidenciás y lo comentás, ¿no? Entonces, a partir de ahí es, bueno, ¿qué se requiere de mí o qué competencia requiero aprender o qué hábito requiero incorporar para generar eso? Claro. En líneas generales, coincido con lo que decís, en líneas generales la demotivación, que es lo que vemos, comúnmente es una desconexión entre el hacer y el ser, ¿no? Esto es decir, el equipo está haciendo esto, noto que está desmotivado. Bueno, esa desmotivación es una desconexión que hay entre este hacer que estamos viendo y el ser del equipo. Entonces lo que decía Edu es buenísimo. Si yo como líder de equipo, ¿qué debo aprender? ¿Qué habilidades tengo que justamente aprender y aprender con H como para que mi equipo vuelva a conectar ese hacer con ese ser? Y como decías vos antes, comúnmente la desmotivación se da cuando ya pierden sentido el equipo, pierde sentido por algo. Entonces, mi trabajo como líder es poder ver esa mirada más allá de lo que está sucediendo y ver cómo poder hacer para que este equipo vuelva a tener un ser y esa conexión entre el hacer y el ser. Y ahí es donde nosotros como coaches intervenimos, en esto que no se está viendo, ¿no? Abajo del evidente. Poder trabajar con conversaciones entre vos que estás liderando un equipo y tu equipo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? Al equipo, obviamente, y a vos como líder. Entonces, a mí me parece muy importante poder empezar a observar eso. Ujú. ¿Qué está pasando con esa desconexión entre el hacer y el ser del equipo? Genial, ¿les parece que abramos en la puerta del taller El y taller. entremos ahí? Dale, vamos. Vamos al taller. Teníamos. No, teníamos. Teníamos. Oh, Tenemos la botonera, pero... ¿está? Sí, sí, va en postproducción. Ok. Bien, herramientas. ¿No? Herramientas. Ya vimos los observables, buceamos un poco en lo profundo, vamos a herramientas. ¿Sí? ¿Hay un ejercicio? Hay más que nada herramientas. Ok. Porque a veces los ejercicios no está el espacio, ¿no? Para Claro. el ejercicio. Pero las herramientas son como un poco más generales y eso hace que sean más fáciles de aplicar. Hay, para mí, y esto es algo que practicamos mucho, llevamos mucho a la práctica en los equipos, en las empresas, que es que la gente, los participantes del equipo estén al tanto de la información, ¿no? La información sensible, con las confidencialidades del caso, ¿no? Pero una de las cosas que más desmotiva a los equipos es no estar al tanto de lo que pasa y hacia dónde va el proyecto. Es como que si lo llevamos a la metáfora, estoy con las metáforas hoy, de un barco, ¿sí? Como que No sabes a todos dónde va. estuvieran abajo y nadie mira a dónde va, ¿no? Entonces, que la información se pueda compartir y las personas, los integrantes del equipo, puedan estar al tanto de esa información y a partir de eso sumar valor es una de las claves para que las personas se comprometan, se sientan parte, y acá tiene mucho que ver esto del ser, ¿no? ¿Quién estoy siendo y de qué manera estoy sumando valor a esto? Esa es una herramienta que quizás lleve su gestión, para eso nos pueden contratar, pero me parece que es interesante tenerla en cuenta. Permiso, vos sabés que eso Sí. que vos traes es importantísimo, ¿no? Tomando el principio de lo que es la cultura. La empresa que no tiene, o como empresa, si no hay determinado un hacia dónde vamos, esto no lo que es la visión de empresa, bueno, es como decías, tal cual, es decir, bueno, nos subimos a un barco, todos tenemos una función, pero ¿a dónde vamos? O sea, y por ahí hay gente en ese barco que realmente no quiere ir hacia donde vos vas. Entonces vos como líder de empresa tenés que tomar una decisión. Yo continúo con esta persona que ahora sí, le comuniqué a dónde vamos, cuáles son mis valores,
cuál es mi visión de empresa, y yo tengo un dependiente dentro de un equipo donde no está de acuerdo y no alinea con los valores y la visión de la empresa. ¿Qué hago yo como líder? Hay que tener ese riesgo de decir, bueno, esta persona no la puedo incluir, por más buena, capaz que sea, no puede estar dentro de este barco. Entonces es muy importante determinar esto, ¿no? La circulación de información, Claro. sin ninguna duda, pero además las empresas que tengan una visión clara y determinada, los valores claros y determinados y que sean compartidos, porque ahí es donde nosotros podemos también tener dependientes que estén alineados con los valores de empresa y poder trabajarlos de otro lado para poder trabajar ese ser que necesitamos para que haya un hacer congruente. Otra herramienta o práctica es el de poder justamente abrir espacios de reflexión, ¿no? Es decir, en una reunión, ¿para qué estamos acá? Que puede ser una pregunta muy existencial, muy general, pero nos permite conectar con el sentido y también con la identidad de cada uno, ¿no? Porque no es para ser respondida desde el rol. Sí, estoy acá para llevar adelante el departamento de administración. No. ¿Qué valor, ¿no? Estás generando? ¿Qué principios están en juego? Y ahí, para explorar un poquito más o ir más profundo, traemos nuevamente las dimensiones del sentido, ¿no? ¿A dónde me lleva esto que estoy haciendo? Bueno. ¿Cómo me hace sentir esto que estoy haciendo día a día? ¿Sí? Con lo que aporto, con lo que pongo desde mi talento, qué representa para mí y cómo está conectado con la vida que quiero vivir, ¿no? Porque también es importante que el propósito de la empresa, el propósito del proyecto, de la ONG, lo que sea, en el equipo que sea, de alguna manera nutra los propósitos individuales, porque si no, ahí también no tenés una fuente de motivación. Sí, y vos sabés que hay una máxima que dice Cosman que me parece importantísima. Tu trabajo no es lo que haces, sino tu trabajo es para aquello que servís. Entonces ahí es donde nosotros conectamos al trabajador en ese servicio del ser, de esencia de la empresa. Ahí es donde se genera una cohesión y una participación más grande del trabajador. Entonces, nuestro trabajo como líder es justamente poder encontrar y enrolar al trabajador en eso, ¿no? Que no es solo lo que hace, sino para lo que sirve. Ese es nuestro fin. No se lo podemos explicar así un montón de veces, porque van a decir, nos pasa a decir, tengo un operario que hace este trabajo específicamente. ¿Cómo le voy a explicar que su servicio es mayor? Bueno, hay que trabajar de esa manera, cómo poder conectarlo con el servicio ulterior, que va más allá de lo que hace manualmente hoy. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar en ese dependiente el valor más allá de lo que está haciendo. Y ahí hay motivación, hay compromiso, hay cohesión y hay contracción al trabajo. Es lo que nosotros como líderes necesitamos encontrar. Otra es generar un ritual de reconocimiento. Por ejemplo, si sos el líder de un equipo, podés cada semana elegir una historia que celebre lo invisible, ¿no? Ese gesto, ese esfuerzo, esa hora extra, ese pequeño resultado y visibilizar eso. Podés hacerlo según vayan apareciendo o con una mirada apreciativa hacerlo con cada integrante del equipo, porque también es un entrenamiento, desarrollar como líderes la mirada apreciativa, es decir, encontrar valor ahí donde a simple vista no hay. A mí es una competencia que yo la requiero entrenar una bocha. Una bocha. ¿Qué boludo. cosa? Esto que decís vos, el reconocimiento. Ah, no, yo también, ¿eh? Porque soy un choto. O sea, todo bien. Soy yo. Cosman, ¿cómo le llama a eso? Después una- entramos en la palabra el tiene- liderazgo incongruente. No, pero está bien. O sea, a ver, parte del liderazgo es reconocer cuáles son tus espacios de mejora. Sin ninguna duda. Claro. Porque yo me crié con la cultura de es tu trabajo. Claro. ¿Entendés? Y fíjate cómo son las cosas, que esto es interesante. Que sea tu trabajo no significa que no merezcas el reconocimiento por hacerlo bien. Tal Claro. cual. ¿Entendés? Y sin embargo, yo soy el primero en pensar, bueno, llegó al objetivo de venta. ¿Y qué querés que le aplauda? ¿Entendés? Pero, ¿por qué no? Pero vos fíjate, traigo esto, ¿no? Nosotros hay una frase que utilizamos mucho que es, lo que haces grita tan fuerte que lo que decís no se escucha. Entonces, traigo esto que vos decís,
porque además es contrario, pues yo he hablado un montón de veces con vos vos encontrás valor más allá de lo que se ve. O sea, hay algo cuando te pones el traje en tu empresa, claro, te pones el traje de líder de empresa, que sale esta conversación, permitime el juicio, de escasez. Porque vos, cuando yo hablo con vos personalmente, sí ves el valor de la gente que trabaja con vos más allá y buscás cómo darle herramientas más allá de lo salarial, darle beneficios. Entonces esto que decís está bueno, gracias por traerlo. Te invito a que revises hacia adentro, porque yo sé que vos tenés otra visión de la gente que trabaja con vos. Sí, Buscás darle... El tema es, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que exteriorizo, ¿no? Que ahí también, en la incongruencia esa... también pasa esto de que terminás en un hábito o en una rutina que termina siendo disfuncional a esto, ¿no? Que dice Martín, eso también genera motivación. Claro, y partiendo de la base que la motivación no se compra, no es algo que no se compra, es donde buscar valor agregado con un sentido más allá de lo que hacen, porque el salario es el salario. Y había un estudio que lo quise traer y no lo encontré, que habla que es el cuarto o quinto escalafón en el nivel de preferencia de un dependiente. Hoy, en el cambio de paradigma de las formas de contratación, justamente viene de Europa, no lo encontré para traerlo, pero hablaba que el cuarto o quinto escalafón de preferencia, o sea, el salario. Salario en dinero estamos hablando, ¿no? El salario que se lleva el dependiente al bolsillo. No pasa por primero, segundo, tercero ni cuarto nivel de expectativa de un dependiente al momento de ser contratado. Entonces, desde este punto de vista, el trabajo del liderazgo, y no es solo acá en Argentina con todo lo que está pasando económicamente, es en el mundo el conflicto que hay, de cómo motivar y generar motivación en el equipo de trabajo. Porque justamente ahí es donde está nuestra mano de líderes, de poder aprender habilidades blandas como para poder intervenir en nuestros dependientes y generar ser. Que parece un cliché desde el coaching, pero realmente las empresas conscientes son las que trabajan de esta manera. Y las que tienen el éxito más allá del éxito, dice Kaufman, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es el éxito más allá del éxito? Llegaste a las ventas, ok, pero hay algo más allá de eso. Es estar apegado a tus valores, siempre llevar la acción atadas a tus valores, a quién sos, con integridad. O sea, se puede trabajar muchísimo eso. Es un proceso, no es sencillo, pero realmente es ahí donde apuntamos a trabajarlo. Sí, es no a lo que llegaste, sino cómo llegaste, y no desde la estrategia dura, no desde las hard skills o los recursos materiales, sino cómo desde lo soft, ¿no? Desde qué principios, con qué forma de comunicarte, con qué estado de ánimo, ¿sí? Con qué tipo de drivers o de motivaciones. Entonces me parece es algo que a veces en lo que traía Edu, ¿no? Es tu trabajo. Pensamos, ok, sí, pero ¿a dónde te lleva esa creencia? O sea, ¿cuál es el precio que a veces pagamos por sostener esa creencia de que es tu trabajo, cuando es algo que tenía sentido y quizá funcionaba hace 40 años y hoy, con las nuevas preferencias, las nuevas formas de elegir relacionarse y encontrar motivaciones e inspiraciones, cambió? Entonces necesitamos también estar conscientes de esos cambios para poder responder de la mejor manera, ¿no? Y adaptarnos de la mejor forma. Bueno, tengo un desafío semanal que también podemos sumar como herramienta, que es en una reunión de equipos, puede ser a final de semana. Bueno, dedicar 5 minutos a responder una pregunta, ¿no? La pregunta es, de lo que hicimos o creamos esta semana, ¿qué fue lo que valió realmente la pena? O quitémosle la pena porque a alguna persona la pena. Bueno, ¿qué es lo que realmente valió nuestra presencia acá, nuestra energía? Y vos sabés que para poder determinar eso, cuando lo veía, es muy importante esto, ¿no? De hablar de cuál es el propósito que tenemos como equipo. ¿Cuál es el propósito de empresa, si querés? Entonces, para poder necesitamos tener un propósito. Y ese propósito, esas acciones que llevamos adelante esta semana, ¿cuánto nos acercó a ese propósito? Me acuerdo que un cliente una vez me decía que hay un curso que da Disney que se llama la experiencia wow. Sí. La experiencia wow. Lo busqué, etcétera. Es buenísimo. Entonces, es complejo, pero entiendo que se puede ver cómo nuestro equipo puede llegar a esta experiencia. Es decir, esta semana logramos esto y tuvimos esta experiencia wow, alineada a nuestro propósito.
Está buenísimo esto de poder llevarlo adelante. A ver, se van a disparar miles de conversaciones, porque vos decís, ¿dónde traslademos al equipo de trabajo? Pero es posible. Hay un montón de gente que lo hace, un montón de empresas que lo hace y se trabaja. O sea, lo podemos trabajar. ¿Cómo logramos esa experiencia que hoy nos llevó alineada a nuestro propósito y que dijimos, valió la pena? Esto valió la pena. No dijiste valió la pena, no, perdón. Esto fue wow. Ese fue es una buena Qué forma de reemplazar la expresión. Bueno, y ya está. Ya compartimos las herramientas, ¿no? O sea, ya estamos como para aterrizar el podcast de hoy. Te traigo una más, sola para terminar. Dale. Dentro de esa, ¿qué hicimos que valió la pena o fue esta experiencia wow? La otra, desde la humildad ontológica, decir, ¿qué podemos mejorar esta semana? Porque también hay espacios de mejora dentro de los equipos. Y abrir esa conversación con humildad como líderes, preguntarle a nuestro equipo, decir, ¿qué podemos mejorar de nuestro proceso? ¿Qué podemos mejorar de nuestras relaciones? ¿Qué podemos mejorar de nuestras conversaciones? Y eso como líderes está bueno, abrir ese espacio para que nuestro equipo nos proponga espacios de mejoras. Así que te sumo esa. Bien, me encantó. Sumamos el aprendizaje ahí. Bueno, así estamos llegando. Últimas consideraciones antes de cerrar. Mucho para pensar. Se quedó pensando. Sí, me quedé re sí. Una piña en la, Sí, en la pera. Me quedé pensando bastante. Me llegó esto de, de la apreciatividad, ¿no? Como fuente de motivación. Sí. De traer a la conversación el reconocimiento y empezar a distinguir. Estaba pensando hace un ratito, digo, che, nuestra empresa, ¿no? Hace 31 años que está. Tenemos un espacio muy grande, una fábrica nueva, tenemos máquinas nuevas, tenemos una cadena de distribución importante de lo que son los productos plásticos, tenemos un pie en la fabricación, un pie en la importación y comercialización. Tenemos gente que son licenciados, contadores, trabajando con nosotros. Tenemos todo para que nos vaya bien, ¿no? Para crecer, para darle un salto de calidad. Y sin embargo veo quizás otras empresas más nuevas que nos llevan una ventaja importante, ¿no? Capaz que no en los números, pero sí en el desplazamiento y en el crecimiento cualitativo del equipo, de los productos. Hay cosas a revisar ahí y evidentemente quizás la diferencia está en la cultura, ¿no? En que ellos hicieron un cambio cultural, un salto profesional que no tiene que ver con cuánto sabés técnicamente de un tema, sino cómo entendés la empresa distinto. Y eso tiene que ver con un cambio de cultura. Que muchas veces pasa que son generaciones nuevas que la empezaron hace 10 años y no tienen que desaprender hábitos viejos, ¿no? Entonces ahí me llevo como todo eso como para revisar, que eso es lo que quizás hace falta para generar este shock de motivación o de inspiración, mejor dicho, que nos lance hacia nuevos desafíos. Diego. Yo lo que voy a decir que, para terminar, el propósito no es un eslogan. Acá lo tengo escrito y me gustaría leerlo. Es una brújula emocional. Y sin esa brújula los talentos se pierden. La cultura se disuelve y lo que queda es apenas cumplimiento, no compromiso. O sea, realmente me quiero llevar esto, ¿no? El compromiso. Cuando hablamos de motivación es lo que vemos, pero hay algo más allá de la motivación. Hay algo abajo que está realmente planteado en el ser. El compromiso se puede trabajar, lo podemos trabajar. Y ahí es donde podemos entender a equipos que van a dar la milla extra que decía Edu al principio. Así que bueno, me gustaría trabajar con eso. Genial. Bueno, gracias Diego, gracias Edu. A mí me queda resonando una frase que escuché de un maestro facilitador que decía que los equipos no es que se o pierden por el burnout, ¿no? O se queman por el burnout, sino por la falta de sentido. Y siempre estamos rondando en lo mismo, ¿no? Es el sentido que nos conecta con ese fuego interno que nos invita a esa milla extra, ¿no? Es decir, doy todo porque siento la camiseta y al mismo tiempo en ese sentimiento y en esa conexión está ese plus, ¿no? A mí me hace acordar a los equipos de Bianchi, ¿no? Que no eran grandes talentos, pero daban el plus. Se iban a otros equipos y no rendían, pero cuando jugaban en Boca tenían ese
ese brillo, ¿no? Y creo que eso pasa también, como pasó en el fútbol, pasa en cualquier tipo de equipo y en cualquier tipo de actividad. Entonces me parece que ese es el punto, ¿no? ¿En qué medida tu equipo está conectado con el sentido de lo que hace? ¿O cuánto tiempo le dedican a las conversaciones sobre el sentido y el propósito? Sí, también como decíamos antes, quizás qué tipo de sentido estás creando, ¿no? ¿Estás creando sentido alineado a inspirarte y motivarte, o estás creando un sentido que te aleja, que te desconecta de lo inspiracional y te pasa a hacer resentir lo que sucede? Tal cual. Nos vemos la próxima. Hemos llegado a un nuevo episodio al final de un nuevo episodio de Clic en el Coco. Nos vemos. Ideas que transforman, a luta de intriga, puxando. Serviço de festa,